Aquí estamos de nuevo con esta sesión que hemos titulado la angeología, un tema muy importante para nosotros los cristianos. En este tema que vamos a tratar hoy, vamos a tocar un punto neurálgico de esta doctrina para nosotros los cristianos. Hemos dicho en ya 3 videos acerca del origen de los ángeles, cómo fueron creados, cómo se constituyeron los ángeles buenos y malos, cómo Satanás, después de ser un ángel bueno, se convirtió en un ángel malo. Encontramos en el libro de 2 Corintios, capítulo 11, versículo 14, esta expresión, que Satanás se viste como ángel de luz. Me llama la atención porque dentro de toda la escritura encontrada en el Nuevo Testamento, solamente este versículo es el que mienta a Satanás como ángel de luz. Y es importante que nosotros nos detengamos entonces a mirar el contexto, qué es lo que el apóstol Pablo, qué es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar acerca de esta manifestación, dice la palabra de Dios, que encontramos aquí. 2 Corintios capítulo 11, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se viste de ángel de luz. Vamos a mirar el contexto de este versículo y qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir y cuáles son las enseñanzas espirituales que nosotros podemos extraer. Vamos a analizar el capítulo 11, todo para centrarnos en escudriñar por qué el apóstol Pablo dice esta expresión, que dice ahí la palabra de Dios, que Satanás se viste como ángel de luz. Tenemos 2 Corintios, entonces, capítulo 11. Vamos a hacer lectura del capítulo 11 de 2 Corintios, que dice así de la siguiente manera: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con el celo de Dios, pues os he despojado como un solo esposo, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí en estos primeros 2 versículos, versículo 1 y 2 de este capítulo, Pablo está presentando a la iglesia como una iglesia pura, santa, y haciendo la referencia del matrimonio, donde el esposo debe recibir a su esposa, una esposa virgen, sin mancha y sin arruga. Lo que está queriendo decir que nosotros como cristianos, la iglesia del Señor debe presentarse como una iglesia pura, como una iglesia que solo profesa la verdad de la palabra de Dios. En el versículo 3 y versículo 4 dice la palabra de Dios, versículo 3 del capítulo 11 de 2 Corintios: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que hemos predicado, o recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces aquí el apóstol Pablo está haciendo una advertencia acerca del engaño que puede sufrir tanto el cristiano como la iglesia. Y así dice la palabra de Dios, así como Eva fue engañada en el paraíso y Satanás la hizo comer del fruto prohibido, así nosotros como iglesia también pueden ser engañados nuestros sentidos, nuestra forma de pensar, tolerando muchas falsas doctrinas que pueden llegar a la iglesia. Así que miren cómo está el curso de este tema, que el apóstol Pablo quiere hacer claridad y quiere advertir a la iglesia de hoy. Nosotros como iglesia de nuestro Señor Jesucristo debemos estar apercibidos, porque el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Y aquí la advertencia de cómo Satanás se está vistiendo de ángel de luz es en cuanto al engaño. Dice ahí la palabra de Dios,
de las muchas predicaciones y enseñanzas que están llegando hoy a la iglesia de Dios. Dice que no venga uno que esté predicando otro Jesús u otro evangelio, otro espíritu, dice ahí la palabra de Dios también, u otro espíritu. Entonces, ya vamos ahí como desenrollando qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo acerca de la manera como Satanás se quiere vestir de ángel de luz en medio de la iglesia para meter las herejías, para meter el engaño, para meter todas estas cosas que de pronto parecen ser lo mismo, el mismo evangelio, pero este evangelio está camuflado, un evangelio que toma la característica, así como Satanás se vistió de ángel de luz y quiso pasarse cuando dice la palabra de Dios que iban los hijos de Dios a presentarse delante de Dios y allí iba Satanás. Así también hoy en la iglesia Satanás se viste de ángel de luz con un falso evangelio. Escuche eso, con un falso evangelio, trayendo una predicación de otro Jesús, de otro evangelio, inclusive de otro Espíritu Santo. Hoy vemos muchas manifestaciones que aparentemente parece que fuera obra del Espíritu Santo, pero es obra de Satanás, obra de otro espíritu, contrario, extraño a la verdadera presencia de Dios. Y así entonces que vamos entrando en materia acerca de qué es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo aquí cuando Satanás se viste como ángel de luz. Si leemos ahora la última parte desde el versículo 5 hasta el versículo 13, vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar, qué es lo que el apóstol Pablo escribe, por qué relaciona a Satanás vestido como ángel de luz dentro de este contexto de la iglesia. Leamos entonces, vamos a leer rapidito aquí lo que dice la palabra de Dios. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Alabado sea el nombre de Dios. Pues, aunque sea tosco en palabra, y no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo he demostrado. Pues porque yo, dice aquí la palabra del Señor, humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de balde. Os he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Por cuanto estaba entre vosotros y tuve necesidad, y a ninguno fui carga, porque lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de vosotros. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí y que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Desde el versículo 5 al versículo 13, Pablo se presenta y quiere insistir en la autenticidad que tiene su ministerio. Primero, en primera instancia, aquí la primera parte de estos 8 versículos hace énfasis en brindar un servicio desde la perspectiva de la humildad. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios aquí, en nada he sido inferior a los demás apóstoles. Versículo 5. Aunque soy tosco en palabras, no soy tosco en conocimiento. El apóstol Pablo aquí quiere desarrollar
su ministerio desde esa perspectiva de la humildad, no dejándose llenar de arrogancia, sino simplemente sirviendo al Señor con esa humildad con que se caracterizó siempre en su ministerio. Entonces está enseñando nuestro apóstol Pablo que todo llamado y todo ejercicio del ministerio de Dios debe ser desarrollado bajo estas dos perspectivas: la humildad y el desinterés. Nosotros debemos servir a Dios desinteresadamente, porque ahí es donde se mete Satanás. El versículo 9, vamos a volverlo a leer aquí en la palabra de Dios, dice: y cuando estaba entre vosotros, tuve necesidad, y a ninguno fui carga, pues lo que faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. El apóstol Pablo podía, en la autoridad que tenía como apóstol, tomar ese derecho de recibir aquella ayuda, aquella ofrenda que le podían dar los hermanos de los Corintios. Pero él dice aquí la palabra de Dios que mejor recibió la ofrenda que le mandaban los hermanos de Acaya, aquellas iglesias pobres, aquellas iglesias de bajos recursos. ¿Para qué? Para no ser gravosos. Él de pronto podía aprovecharse. Esta iglesia de los Corintios, una iglesia económicamente más privilegiada que estas otras regiones de esas otras iglesias en las cuales el apóstol Pablo también venía desarrollando su apostolado. Así que él prefirió mejor recibir esta ofrenda, la ofrenda generosa de los hermanos de Acaya, y con esta ofrenda sustentar sus necesidades. Porque otros estaban ahí, dice la palabra de Dios, ahí mismo, en expectativa, porque posiblemente en el corazón de muchos líderes se abre el interés de desarrollar su ministerio bajo la perspectiva del dinero, bajo la perspectiva de la avaricia. Y allí es donde el apóstol Pablo recalca que nosotros debemos servir al Señor con humildad, dice la palabra de Dios aquí, y desinteresadamente. Y luego dice: esto lo hago y lo haré aún, porque esta es mi gloria, y lo seguiré haciendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque dice, versículo 13, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces aquí, ¿cuál es el problema? ¿Dónde encontramos a Satanás disfrazado como ángel de luz? ¿Y por qué el apóstol Pablo toma este pronombre de falsos apóstoles? Obrero fraudulento, dice aquí la palabra de Dios. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Falsos apóstoles y obreros fraudulentos. Entonces aquí, ¿dónde está el pecado? ¿Dónde está lo fraudulento? En lo que está explicando el apóstol Pablo aquí. ¿Por qué el apóstol Pablo desarrolla todo este capítulo advirtiendo a la iglesia que Satanás se está vistiendo como ángel de luz hoy en las iglesias, hoy en el mundo espiritual, y se está vistiendo a través de los falsos apóstoles y obreros fraudulentos que trabajan la palabra de Dios, que ministran el evangelio de nuestro Señor Jesucristo desde una perspectiva del interés. Y ahí está el problema. Si nosotros en nuestro corazón albergamos interés, que estamos y servimos al Señor, pero no con ese corazón dispuesto, sino pensando en las cosas que me pueden beneficiar a mí, entonces ahí se está convirtiendo el evangelio en un negocio, y ahí está el problema.
¿Cómo convierte un predicador? ¿Cómo convierte una persona? ¿Cómo convierte un hombre o una mujer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en un negocio? Cuando alberga en su corazón un interés. Así es lo que está explicando la palabra de Dios. Y el ejemplo que tenemos que en el apóstol Pablo es que nosotros trabajemos la obra del Señor con humildad y desinteresadamente. Si no, Satanás se está vistiendo como ángel de luz en nuestros corazones y nos convertimos en falsos apóstoles y obreros fraudulentos. Este es entonces el mensaje que Dios nos quiere mostrar hoy. Por eso es importante nosotros ahondar sobre este tema de los ángeles, porque Satanás, el ángel de luz, quiere vestirse de ángel para camuflarse en la iglesia, en los corazones de aquellos apóstoles llenos de avaricia, llenos de interés en lo que relaciona a la obra de Dios. Y es allí donde Dios nos advierte que nuestros sentidos no sean engañados como fue engañada Eva allá en el paraíso. Dios nos está invitando, Dios nos está llamando a cada uno de nosotros para que nos preparemos, para que escudriñamos la palabra de Dios, porque mire, Satanás se nos está metiendo, así como se metió en aquellos que iban, dice la palabra de Dios, que iban los hijos de Dios, y también allí iba Satanás. Entonces nosotros podemos ser engañados, porque si recibimos el mensaje fraudulento de aquellos que predican otro evangelio, de aquellos que predican a otro Jesús, de aquellos que están enseñando falsas doctrinas, entonces podemos ser, dice la palabra de Dios, engañados, porque no es maravilla que Satanás se disfrace como ángel de luz. ¿Y cómo se está disfrazando hoy? A través de estos falsos maestros, a través de estos falsos profetas, a través de estos obreros fraudulentos que dice la palabra del Señor, que trabajan el evangelio bajo una perspectiva de su interés, de su economía, de su avaricia, de su pecado, que está denunciando aquí la palabra de Dios. Claramente está diciendo aquí la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo les invito hoy para que sigan conmigo en esta línea de estudiar este tema de la angelología, porque para nosotros es importante, como dice la Escritura, porque no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo.